los diversos lineamientos y disposiciones, así como en los manuales administrativos tanto de adquisiciones como de obra, vemos inmersos esos principios. Y aquí me voy a centrar mucho en el manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, porque es el que prácticamente nos va llevando de la mano a nosotros los servidores públicos en México para aplicar estas dos leyes que si bien, bueno, al menos para mí parecen sencillas, porque ya regulan el procedimiento de contratación en sí. En principio no necesitaríamos un manual de procedimientos que nos sistematizara en términos administrativos cómo aplicar cómo llevar a cabo un procedimiento de contratación. Sin embargo, lo tenemos y creo que sí es más sencillo, porque finalmente con este manual se logró estandarizar, etcétera, muchos temas asociados a las contrataciones públicas. Y aquí en este manual, ejemplo, se plasmó una de las grandes complejidades, que era cómo pasamos los principios constitucionales de economía, eficiencia, transparencia a la práctica, ¿no? Porque muchos decían, bueno, ¿cómo acredito la transparencia? ¿Cómo acredito la honradez? Y aquí este manual se trata, y les voy a decir a los servidores públicos, documentalmente con qué acreditas estás cumpliendo con esos principios. Ejemplo, en el manual, cuando uno selecciona un procedimiento de excepción a la licitación pública, como la institución a menos 3 o la adjudicación directa, el manual prevé que se deben acreditar todos los criterios previstos en la ley. Estos criterios son los que mencionaba hace rato: eficiencia, transparencia, honradez, oportunidad. Y bueno, ya en el propio manual también es interesante cómo está estructurado, porque el manual es una disposición administrativa, no establece disposiciones adicionales a las que ya trae la ley o el reglamento. Sencillamente lo que hace es estructurarlo. Este manual de adquisiciones contiene un macroproceso de adquisiciones en el que se agrupan estos tres principales procesos: el de planeación, y administración del contrato, que como veíamos va muy alineado a la parte teórica que les comentaba, de donde se pueden visualizar que se tienen las mejores condiciones de contratación. Entonces, en este macroproceso y en los procesos que identificamos en el manual de decisiones, podemos ir visualizando también en qué subprocesos en particular vamos a encontrar el mejor valor por dinero. Y es importante también aquí que, a pesar de que es una herramienta administrativa, el justo valor que se le está dando, con la importancia que se le está dando a las contrataciones públicas, queda también aquí plasmada en este manual. Ejemplo, dice: el objeto del macroproceso de adquisiciones es planear y efectuar la contratación de los bienes y servicios requeridos por las dependencias y entidades para el cumplimiento de sus atribuciones, así como el desarrollo de los diferentes proyectos y programas sustantivos que se vinculen con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, aquí no nada más estamos viendo a las contrataciones públicas como un proceso administrativo, sino que los estamos vinculando a las políticas nacionales que están previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y evidentemente el ejercicio de las funciones sustantivas de carácter de seguridad. Entonces, ya viendo cada una de las etapas del procedimiento de la contratación en sí, porque iniciamos con la planeación, es importante, por ejemplo, en la verificación de las existencias, en la identificación y prioración de necesidades y en la elaboración e integración del programa de adquisiciones. Es decir, dentro de cada las etapas asociadas a la planeación de la contratación pública, identificamos estas dos como las áreas en las que podemos tener una oportunidad para obtener el mejor valor por el dinero. Ya más adelante explicaremos, voy a tratar de explicar por qué en estas etapas en particular encontramos estas oportunidades para poder obtener el valor por el dinero. En la etapa de contratación, desde el momento en que se formula la requisición, cuando se realiza la investigación de mercado, cuando se selecciona el procedimiento de contratación, en la elaboración de la convocatoria y evidentemente en la evaluación de las publicaciones. Y finalmente la administración del contrato, también prevemos que en
etapa de verificación de los bienes muebles, en la etapa de verificación de los bienes muebles y servicios contratados para verificar que se alineen a las características establecidas en el contrato, en el hecho de que en caso de que sea necesario modificarlo, pues existen causas justificadas para ello, y en todo caso en la aplicación de las penas captadas por los atrasos en el cumplimiento en las fechas de entrega. Entonces, en la etapa de planeación, al momento de priorizar las necesidades, encontramos que finalmente cuando vamos a adquirir algo estamos obligados a revisar, en principio se trata de bienes muebles, revisar el inventario, conocer incluso tener indicadores de rotación y proyección de consumo. Como decíamos ayer, es importante siempre tener en cuenta las necesidades del bien o servicio, y esta actividad prevista en el manual de manera obligatoria para los servidores públicos, pues se vuelven una herramienta para conocer a mayor profundidad esa necesidad y no, en este caso particular de los bienes, no adquirir bienes que podamos tener ya en exceso en nuestro inventario. Asimismo, tratándose de consultorías, por ejemplo, el manual lo que prevé es que primero debemos verificar en la dependencia si existen algunos otros estudios relacionados con ese mismo tema para evitar contratar alguna consultoría o estudio similar, ¿no? Entonces, finalmente, esta etapa inicial de revisión de existencias anteriores es algo que de entrada ya nos puede ayudar a no contratar algo que en principio no necesitemos. Bueno, una vez que se hizo esta verificación de existencias, se tiene que identificadas las que realmente ya son necesidades, pues entonces hay que priorizar esas necesidades. Esta priorización de necesidades se plasma en un documento de necesidades y se tienen que categorizar, es decir, se tiene que marcar la prioridad de cada necesidad de contratación. En su caso, si esos bienes y servicios que requerimos son de carácter crítico, y determinar si podemos aplicar una medida de abastecimiento estratégico. Además, en esta identificación lo que tenemos que también identificar es la recurrencia del consumo de estos bienes, pues para en todo caso también ir determinando qué estrategia de contratación podemos utilizar. De modo que incluso también al identificar si tenemos o detectamos que hay fechas comunes de compra por categoría, pues podemos identificar también la necesidad o la posibilidad de consolidar la compra. Y bueno, finalmente tener en cuenta la previsión de recursos presupuestarios acorde a las metas y objetivos de cada área que va a requerir el bien o servicio. O sea, todas estas líneas que ahorita leí están ya previstas en el manual, y les digo, es algo que yo creo que lleva de la mano al servidor público para que no omita hacer estos análisis previos que finalmente sí van a orientar una adecuada compra. Finalmente, ya en esta etapa de planeación, pues elaboramos el plan anual de adquisiciones con base en los documentos de necesidades que se hayan integrado. En este plan, en este programa anual de adquisiciones, también es importante destacar que el manual trae algunas consideraciones relativas a qué es lo que debe tener el plan y qué es lo que se debe considerar al momento de hacer el plan, con independencia de que la propia ley y el reglamento trae muchas previsiones de forma, de cómo se debe estructurar, cómo se debe subir el intranet, etcétera. El manual trae algunos señalamientos que tienden a buscar estas mejores condiciones de contratación. Ejemplo, señala el manual que se debe promover la consolidación interna a nivel central, a nivel regional, y que ello contribuya a reducir costos y optimizar el proceso de suministro a través de nuevas o mejores condiciones de abastecimiento. Asimismo, la dependencia o entidad, considerando el uso generalizado o la recurrencia de los bienes y servicios señalado en el documento de necesidades, establecerá las pautas y mecanismos para determinar qué bienes, arrendamientos o servicios son susceptibles de ser adquiridos o contratados mediante consolidación, abastecimiento simultáneo o mediante la celebración de un contrato abierto o cuando corresponda,
específico al amparo de un contrato marco. Es decir, aquí en el manual incluso ya se les está poniendo de manera concreta cuál es la gama de estrategias o de contratos que les pueden ayudar a administrar mejor la contratación del bien o servicio de que se trata. Y finalmente el manual, y deriva, como decía, de la ley, pues evidentemente establece que este programa anual de adquisiciones debe ser actualizado acorde a las necesidades del área contratante o de las áreas requirentes y acuerdo con el presupuesto. Es decir, no es un esquema fijo, puede ser actualizado y es más, debe ser actualizado para que realmente vaya acorde con las necesidades de la dependencia o entidad. Entonces, esto por lo que hace a las etapas preparatorias o planeación de la contratación. Ya propiamente la contratación, que la podemos identificar a partir de las requisiciones. La requisición pues se vuelve un elemento quizá de forma, pero que es relevante porque finalmente la administración de las áreas contratantes, como quizá muchos saben, pues en el día a día se vuelve muy dinámica. O sea, es decir, empiezan a trabajar casi de manera expresa contra las necesidades de todas las áreas requirentes. Entonces, el hecho de contar con una requisición de manera oportuna es importante pues, porque va alineado o tiene que considerar el momento en que se haga esta requisición, pues los tiempos de entrega que en su caso tenga el fabricante, las pruebas que en su caso tengan que hacer a los bienes y la transportación de estos. Asimismo, debe tener en cuenta la duración del procedimiento de contratación. Si es una licitación pública, evidentemente va a tardar. Entonces, la oportunidad con la que se haga la requisición evidentemente es trascendente para en todo caso tener alguna eficiencia en cuanto a tiempo para reducir el procedimiento de contratación y que eso no vaya a tener consecuencias negativas al momento de adquirir el bien o contratar el servicio de que se trata. Y bueno, en la investigación de mercado, pues yo creo que la investigación de mercado, como decía ayer, es una de las partes más importantes del procedimiento de contratación. Una buena investigación de mercado nos va a garantizar prácticamente la calidad o el éxito que tenga el procedimiento de contratación. En el régimen jurídico mexicano, a lo largo de la ley y el reglamento se prevén 17 fines o finalidades que la investigación de mercado tiene. Hay algunas muy particulares que yo ubico que están orientadas a obtener el mejor valor por el dinero. Ejemplo, cuando decimos que con la investigación de mercado se tiene que determinar que exista oferta de bienes y servicios en la cantidad, en la calidad y en la oportunidad requerida por el ente público. Es un resultado que necesariamente tiene que arrojar la investigación de mercado. Además, tiene que señalar si existen proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de cumplir con las necesidades de contratación, si existe competencia suficiente en el mercado para, en su caso, realizar la licitación pública bajo la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento, porque hay que recordar que esta modalidad está sujeta a una serie de requisitos, ejemplo de que haya al menos 5 competidores para que puedan realmente ofrecer descuentos y que sirva la aplicación de esta modalidad. Que encontremos que haya una capacidad de respuesta inmediata, que los proveedores tengan los recursos técnicos y financieros y demás necesarios de acuerdo a las características, a la complejidad y a la magnitud de la contratación. Esto también debe ser resultado de la investigación de mercado. En su caso, identificar si los precios de los insumos presentados en las proposiciones son aceptables. Y finalmente también para determinar la conveniencia de los precios de los bienes en caso de que sean bienes o remedios servicios nacionales o extranjeros. Aquí es una distinción que se hace dependiendo de nacionales y extranjeros, pero que también nos debe ayudar a determinar la conveniencia del precio para estos dos casos. Y bueno, finalmente hay una previsión que señala que cuando se determine contratar con algún contratista proveedor con contrato vigente celebrado con la misma o con otra dependencia o entidad adjudicado mediante licitación pública, cuando dicha contratación se obtenga mejores condiciones para el Estado. Bueno, no está aquí muy claro ya por lo aquí, pero bueno, la idea es que con la investigación de mercado también podemos ubicar si ya hay otro ente público que tenga contratado ese bien o servicio
y que nosotros podamos sumarnos a su contrato y por lo tanto beneficiarnos de las condiciones que él ya obtuvo y en consecuencia evitar hacer el procedimiento de contratación. Y bueno, respecto de la convocatoria, pues la primera gran relevancia pues es porque en la convocatoria vamos a plasmar todas las necesidades, ya plenamente identificando las especificaciones técnicas como resultado de lo que vimos en la investigación de mercado. Y sobre todo porque aquí también es donde establecemos el criterio de evaluación que vamos a tener para evaluar las proposiciones. Y aquí en la generalidad de México, como lo veíamos ayer, existe la posibilidad teóricamente existe la posibilidad de que podamos mostrarles, hacerles del conocimiento a los visitantes la forma en que vamos a evaluar sus proposiciones, y existe la posibilidad de que en México realmente es necesario siempre, es obligatorio, que siempre en la convocatoria o en la invitación a como menos 3 señalemos cuál va a ser el mecanismo de evaluación, y en caso de que elijamos el mecanismo de criterio de puntos o porcentajes, tenemos que identificar plenamente cómo se van a asignar esas puntuaciones. Aquí voy a abundar un poco más en el tema de criterios de evaluación, que como veíamos es uno de los temas centrales en este gran tema que estamos abordando, del valor por el dinero. En México adoptamos este nuevo enfoque a partir de 2009 con las reformas tanto a la ley de adquisiciones como a la ley de obras, y este nuevo enfoque pues implica, como sabemos, ya no solo tener en cuenta el precio, sino también evaluar la calidad de los bienes y servicios y obras. Entonces, anteriormente a las reformas, el criterio de evaluación de las proposiciones, sobre todo en adquisiciones, aquí es importante separar que nuestra legislación en contrataciones públicas es prácticamente la misma tanto para adquisiciones como para obra pública. Sin embargo, van teniendo ligeras separaciones, como por ejemplo aquí en este caso de los criterios de evaluación. Solo en adquisiciones prácticamente ya resulta obligatorio aplicar el criterio de evaluación de proposiciones, y antes de las reformas quedaba a discreción de las instituciones públicas elegir el criterio de evaluación, y a partir de las reformas ya este criterio de puntos o porcentajes se debe utilizar de manera preferente, y solo cuando se justifique se podrá utilizar el criterio binario. Tenemos 3 criterios de evaluación: el binario, el de puntos y porcentajes y el de costo-beneficio. Sin embargo, los más utilizados son evidentemente el binario y el de puntos y porcentajes. Y la propia legislación, como decía, ya trae la previsión de que se debe utilizar preferentemente el de puntos y porcentajes, y solo de manera justificada el binario. Esto solo es para adquisiciones. El de costo-beneficio, es evidentemente también relevante, y también pues es una de las, o relacionándolo también con la teoría que veíamos ayer, pues finalmente el de costo-beneficio lo que busca es determinar la solvencia de las proposiciones evaluando el mayor beneficio neto como resultado de considerar el precio del bien, el servicio del arrendamiento, más el de conceptos previstos y vinculados con el tiempo y el costo. Finalmente, este tipo de evaluación también está previsto en México. Sin embargo, los números que nos arroja Compranet es el menos utilizado. Aquí tenemos un área de oportunidad de ver realmente en México cuál es el que más se utiliza, y en su caso determinar cuáles son las razones por las que no se utiliza actualmente. Ahorita estamos precisamente en ese proceso de analizar el uso de los criterios de evaluación. Tenemos ya alguna numeralia que hay que afinar más, pero sobre todo estamos ahorita abocados a medir por qué realmente se utiliza en todo caso más el binario, porque lo que ahorita tenemos en cifras es que utilizamos más el binario, a pesar de que legalmente está previsto que se deba utilizar el de puntos y porcentajes. Y evidentemente no creo que sea nada más una cuestión de comodidad de utilizar el binario, sino que sencillamente sí debe haber procedimientos en
en los que quizá por su sencillez o por su poca complejidad sea más conveniente utilizar el binario que el de puntos y porcentajes, que como lo veíamos ayer, no en todos los casos conviene utilizar puntos y porcentajes. Bueno, en el criterio de puntos y porcentajes cabe señalar que lo tenemos previsto a nivel ley y a nivel reglamento, pero además tenemos unos lineamientos específicos que regulan ya de manera muy precisa cómo se debe aplicar este criterio. Ayer igual veíamos que hay una gran cantidad de, pues una gama de formas de aplicar reglas de evaluación. Y aquí en México tenemos ya muy definido en los lineamientos cómo se aplica este mecanismo de puntos y porcentajes. En estos lineamientos hay una previsión que obliga a las dependencias de entidad a aplicar este mecanismo que está establecido aquí y da la oportunidad de que en su caso fijen sus propios mecanismos de evaluación, pero debe haber una previa autorización de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, en todo caso nosotros como Secretaría tendremos que valorar si la regla que pretenden utilizar realmente es conveniente para en todo caso evitar que existan cuestiones, no sé, de corrupción o que propiamente no estén buscando obtener las mejores condiciones de contratación. Entonces, en estos lineamientos lo que básicamente se establece es cuáles son los rubros, los subrubros que van a ser objeto de la evaluación y se determinan rangos de puntuación. Es decir, el determinado rubro debe tener de 30 a 40 puntos, el rubro 2 debe tener de 20 hasta llegar a los 100 puntos o a los 100 puntos generalmente. También, como decía, se establece el mínimo de puntaje o porcentaje que se debe obtener en la evaluación técnica, es decir, también se establece cuántos puntos al menos se le debe dar a la técnica, cuántos puntos se le debe dar a la económica, y también establece la forma en que en todo caso los visitantes deben acreditar cada rubro su rubro, que como veíamos ayer también es una parte complicada, sobre todo en cuestiones de calidad, identificar con qué se puede acreditar que están cumpliendo con esa calidad. En muchos de los casos los lineamientos ya prevén con qué documento en particular acreditar el rubro o la categoría que se esté evaluando. En el propio lineamiento hace una categorización, separa la aplicación de los criterios para las que son adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles. Es decir, hay una sola categoría para bienes muebles, hay una segunda categoría para todos los servicios y que aquí es muy peculiar porque, como les decía, nuestro régimen esencialmente está separado por adquisiciones y obras, y en esta aplicación de los lineamientos combina esta categoría de servicios generales, puesto que aplica tanto para los servicios de adquisiciones como para los servicios asociados a la obra pública. Y hay una tercera categoría que es para los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones. Y aquí la necesidad de categorizar obedece pues esencialmente a las características del bien o servicio que estamos contratando, porque pues sabemos que no es lo mismo contratar un servicio que generalmente son difíciles de estandarizar a un bien en el que sí podemos tener características fácilmente estandarizables. Y les voy a mencionar así de manera breve cuáles son en general los rubros que evaluamos y que, como en el ejercicio de ayer que comentamos, cada rubro tiene a su vez varios rubros que son objeto de evaluación. Se me hace relevante exponer el criterio de evaluación aplicado a los bienes muebles, que es el más común, el más usado, en el que medimos pues las características del bien, la capacidad del licitante, la experiencia y especialidad del licitante y el cumplimiento de los contratos. En las características del bien, pues es creo que uno de los aspectos más relevantes a considerar, y pues los subrubros que componen este rubro son especificaciones técnicas, la durabilidad, la alta especialidad técnica o de innovación y en su caso el contenido nacional. Y aquí entra un punto controvertido
sí es. Aquí entra un punto controvertido, porque nosotros medimos la experiencia y la especialidad del licitante, y que, como decíamos ayer, medir la experiencia a veces puede generar el riesgo de entrar al cumplimiento de los requisitos. Entonces, este es un tema incluso que nosotros ya lo identificamos como área de oportunidad para poder ver de qué manera podemos reformar estos lineamientos, porque sí es un tema a veces muy subjetivo o que puede dar lugar a perjudicar, digamos así, este mecanismo de evaluación. Bueno, también nada más así rápidamente, en el caso de las consultorías, es también pues importante ver esta separación que se hace de cómo se aplica el criterio, de que a su vez dentro de esta gran agrupación de servicios, los clasifica en servicios estandarizados, servicios personalizados o a la medida y servicios especializados, de modo que prevé un puntaje diferente para cada nivel de complejidad de servicio. Es decir, si es un servicio que atiende a resolver problemas comunes, le asigna unos rangos de otorgarle, por ejemplo, 70 puntos a la evaluación técnica y 30 a la económica. Y si son servicios especializados para atender temas ya más complejos, el puntaje cambia, da 90 puntos a la técnica y 10 puntos a la económica. Pero bueno, ahí es entrar ya en detalles mucho de números, incluso de fórmulas para ver cómo evaluar. Finalmente, el esquema general que tiene el mecanismo de evaluación por puntos o porcentajes es que primero evaluamos la propuesta técnica con base en el puntaje que se haya determinado teniendo bien los servicios o consultoría, y solo las propuestas técnicas solventes pasan a una segunda etapa de evaluación, que es la evaluación económica, y finalmente quien obtenga los mayores puntos derivado de la suma de las dos evaluaciones, pues es a quien se le adjudica el contrato, que evidentemente en una primera etapa ya hayamos verificado que cumplieron con todos los requisitos legales que se hayan exigido. Bueno, finalmente como parte de la contratación, de la administración del contrato, como decía, es importante la verificación del cumplimiento. En nuestras disposiciones también trae de manera muy precisa que debe haber un mecanismo de comprobación, supervisión y verificación para que pueda pagársele al proveedor. Es decir, si no se realiza, si no se lleva a cabo esta actividad de verificación de que se haya cumplido, pues sencillamente no se puede hacer el pago. Además trae muy regulado qué pasa en caso de que se deba devolver o rechazar el bien o servicio. Y puntualizo esto porque aquí es donde pasamos ya a la realidad, no nada más con que hayamos dicho ya con el fin del procedimiento de contratación que obtuvimos las mejores condiciones, sino ya que se está prestando el servicio, esta es la conclusión de verificar si realmente se obtuvo lo deseado. Y los convenios modificatorios evidentemente también, porque pues es aquí donde en todo caso llegamos a ver que se pueden ampliar el monto en plazo, la calificación permite máximo hasta el 20% del monto en plazo, y la aplicación de las penas convencionales también, que también vienen ya de manera muy específica en nuestra regulación, y que como veíamos ayer también son importantes la forma en que se definen y se regulan para que en todo caso las penas vayan vinculadas específicamente al aspecto que se está incumpliendo, que se debe haber definido muy claramente acorde a las necesidades en nuestra etapa de la elaboración de la convocatoria. Bueno, y ya en la parte de política de contrataciones, nosotros tenemos a nivel nacional el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional tiene programas especiales, y uno de estos programas es el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, que establece varias líneas de acción encaminadas precisamente a este propósito, pero en particular en materia de eficiencia de recursos públicos trae cerca de 17 líneas de acción enfocadas a las contrataciones públicas, nada más. De esas 17 líneas de acción, aquí rescaté 8 líneas de acción que están enfocadas a lo que ahorita estamos viendo que pudiera ser el valor por el dinero, y que rápidamente leo
La 1, promover entre las dependencias y entidades la reducción, evaluar los ahorros obtenidos con el uso de estrategias de contratación, fomentar la adopción de criterios de sustentabilidad, establecer indicadores y mecanismos de monitoreo, privilegiar el uso de medios electrónicos y promover la implementación de estrategias orientadas a la obtención del máximo valor por la inversión. Es decir, a nivel política también tenemos ya líneas de acción específicas orientadas a este propósito. Básicamente nosotros como Secretaría de la Función Pública, de estas líneas de acción, lo que nos centramos es en promover las estrategias de contratación que contribuyan a obtener el mejor valor por el dinero. En la parte de estrategias de contratación, como lo decía, pues promovemos el uso de contratos marco, de consolidaciones y de las ofertas subsecuentes de descuento. La parte de contrataciones electrónicas no es que sea en sí una promoción, sino es evidentemente administrar el sistema, dar capacitación y generar condiciones para que en todo momento se puedan utilizar el sistema para llevar a cabo contrataciones a través de medios electrónicos exclusivamente. Aquí en México tenemos en nuestro marco jurídico, igual hacemos una separación adquisiciones-obra. En adquisiciones prácticamente todos los procedimientos, sea licitación, invitación, adjudicación, se deben llevar a través de medios electrónicos. Y aun cuando existe pues la posibilidad de que sí haya mixtos o presenciales, pero es ya obligación llevarlos todos a través de medios electrónicos. En obra pública, por la magnitud incluso de las proposiciones, pues todavía se permite que haya procedimientos mixtos y presenciales, aunque evidentemente promovemos que se lleve a cabo de manera preferente a través de medios electrónicos, lo cual evidentemente genera una reducción de costos tanto para la dependencia como para el licitante que está participando. Incluso nosotros ahorita ya estamos tratando o buscando promover reformas legislativas para ya poder llegar también en obra pública a que todos los procedimientos sean necesariamente electrónicos. Y bueno, la competencia de las contrataciones públicas es una de las cosas más difíciles de lograr, pero que nosotros también estamos tratando de orientar nuestra política hacia promover la competencia, y evidentemente una competencia siempre nos va a generar más economía y más eficiencia en cualquier procedimiento de contratación. Bueno, como decía, las tres principales estrategias de contratación que promovemos son estas tres, que pues tienen como fin último la optimización de los recursos, y algunas de las acciones que realizamos para promover estas acciones que señalaba, tanto de estrategias de contratación, competencia y compras electrónicas. Es aquí alguna numeralia de lo que hemos venido haciendo, que básicamente es la suscripción de contratos marco, la asesoría en procedimientos de consolidación, los cursos de capacitación que se imparten a servidores públicos respecto del uso de las estrategias de contratación y la operación del sistema Compranet. Aquí es importante que destacar que en el uso de Compranet tenemos el reto no solo de capacitar a los servidores públicos, sino de capacitar también a las empresas que estén interesadas en contratar con el gobierno, y nosotros de manera coordinada con la Secretaría de Economía, que es la que se encarga o más bien la que coordina toda esta parte de las MIPYMES, establecimos unas jornadas de capacitación a nivel nacional para poder llegar más a las empresas y exponerles y facilitarles el uso de Compranet y sobre todo el registro. Entonces vamos cada día incrementando más el número de empresas registradas en Compranet, y se van ya viendo cifras de que hay más empresas que al menos han sido adjudicadas una vez, ¿no? Bueno, a su vez, en este programa de gobierno cercano y moderno, pues no todo queda en acciones. También ya en el propio programa tenemos indicadores que midan realmente cómo se están aplicando estas líneas de acción. Tenemos ahorita en el programa 3 indicadores, que es el de competencia en las contrataciones públicas, que se mide a través de tres elementos. Tenemos otro indicador, que es el porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica, y tenemos un índice de estrategias de contratación que miden en esencia los puntos que comentábamos hace un momento. Aquí ya son algunos de los resultados que hemos obtenido, partiendo de que tuvimos una línea base en 2012 y hacia 2014 tuvimos resultados muy favorables por lo que hace la competencia.
que la medimos en cuanto al número de proposiciones recibidas. Es decir, el hecho de que vayan en incremento las proposiciones es un factor solo que nos mide la competencia. Bueno, este ya es el tema de ahorros. Es una práctica que ya lleva bastantes años y que ahorita pues ya estamos tratando incluso de mejorar respecto de la metodología básicamente, o en esencia, pero que también es solo una muestra de que sí las estrategias de contratación abonan a tener mejores condiciones de contratación, que nos permite tener incluso, en el caso de las ofertas subsecuentes de descuento, sí son significativos los ahorros que se obtienen. En el caso de contratos marcos son menores, no es tan trascendente si lo vemos comparado con el de ofertas subsecuentes de descuento, no es tan trascendente monetariamente el ahorro, pero el impacto que tiene a nivel administrativo es muchísimo, porque les ahorramos muchos días en invertir en procedimientos de contratación al tener un contrato marco. Pero bueno, estas son solo ejemplos de cómo hemos venido midiendo el uso de las estrategias, el uso de la implementación de las acciones que promovemos. Estos son otros como de los indicadores que tenemos en México y que vienen asociados a estas líneas de acción. Ejemplo. Sí, bueno, paso a las conclusiones. Finalmente, como les decía, tenemos ya avances, tenemos identificado tanto en el marco jurídico como a nivel política cuáles son las acciones que tienden a obtener el mejor valor por el dinero. Sin embargo, como les decía, hemos identificado áreas de oportunidad también, sobre todo en la parte de la aplicación del criterio de puntos y porcentajes. Ya tenemos identificado qué es lo que tendríamos que modificar a 5 años ya prácticamente de su regulación, y sobre todo tenemos ahorita un gran reto, que es establecer mecanismos de medición para realmente identificar que estamos obteniendo las mejores condiciones de contratación, porque ahorita quizás solo la dependencia o entidad que lleva a cabo la contratación sabe si el producto o el bien o servicio que contrató cumple con las características realmente requeridas, pero a nivel macro, a nivel global, nosotros como Secretaría de la Función Pública hemos visto que es muy difícil acreditar que como Estado estamos obteniendo mejores condiciones de contratación, y evidentemente no vamos a poder acreditarlo en cada uno de los puntos, no vamos a poder decir sí, México contrató siempre con calidad, ¿no? Creo que el reto es llegar a estos indicadores que nos permitan justamente identificar pues de manera general que sí estamos contratando mejor, con independencia de que nos midan a nosotros como política, como sistema de contrataciones, que podemos tener una calificación de que lo estamos haciendo bien o no. El reto es en general ver que las contrataciones sí están sirviendo para